Hola queridos alumnos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a seguir hablando de los guitarristas y vamos a comentar sobre los guitarristas de rock. Recuerden que esto fue una inquietud que planteó un alumno y creo que siempre es una pregunta que se plantea en varios foros, ¿no? ¿Cuál es el mejor guitarrista? Fíjense que estuvimos abordando los guitarristas de la parte clásica, estuvimos hablando también algunos, porque siempre se nos quedan algunos por fuera y ya vendrá otro conversatorio sobre ese tema. Luego estuvimos abordando sobre guitarristas de jazz, también algunos, y seguiremos profundizando también. En esta ocasión vamos a hablar de los mejores guitarristas de rock. Eh, Siempre son los que están más en la palestra, porque también hay mucha literatura, vamos a decir, especializada, revistas que, sacan unas famosas listas, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer un paneo muy general sobre algunos guitarristas famosos de rock. Vamos a hablar un poco del que siempre encabeza las listas, que es Jimi Hendrix. Eh, Jimi Hendrix, un zurdo eh, con muchas cosas muy particulares, también con algunos acordes, algunas armonías no utilizadas hasta ese momento en el rock, y fue muy interesante el uso pues de esa armonía. De hecho hay un acorde famoso llamado el acorde Hendrix, que en algún momento abordaremos más sobre eso. Y una de las cosas que nos queda pendiente también es ir profundizando en la vida de cada uno de esos guitarristas. Eh, Sugerencia de algunos colegas músicos y ejecutantes de la guitarra, que no era nada más nombrarlo, sino que también, y gracias por esa sugerencia, porque estamos para eso. Es un canal para mantener una interacción, un feedback, y de eso se trata. Y si podemos ayudar en algo, ¿verdad? También recibimos sugerencias y, y alguna información que también uno no maneje. Recuerde que la historia la construimos entre todos, y una de las cosas que yo decía en otra ocasión es que muchas veces la historia de los músicos se aborda en una materia que se llama Historia de la Música en los conservatorios, y, y realmente se abordan los grandes exponentes de esos géneros, vamos a decir, un poco más formales, y de repente los músicos populares quedan por fuera. Eh, Pienso que ya después, en el tiempo, de la masificación de los medios, empieza como a notarse un poco de la vida de esos músicos, pero siempre pasa que algún músico popular, no, su historia no es conocida, no, a veces no se sabe con quién estudió, con quién compartió de repente estudios con otros músicos que eran contemporáneos con él, con quién tocó en tarima. Entonces todas esas cosas son importantes. Bueno, abuelo de pájaro, vamos a hablar de algunos guitarristas de esos muy famosos, y ya abordaremos su vida. Entonces decíamos que Jimi Hendrix, ¿verdad? Un excelente guitarrista zurdo. Brian May, el grupo Queen. Eddie Van Halen, de la agrupación Van Halen. Eric Clapton, uno de esos que valoraron mucho el blues. Y eh, Eric Clapton también eh, tuvo una trayectoria bien interesante, ¿no? Por varios grupos, y después hizo su carrera solista. Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin,
con muchos solos famosos. Esa es otra cosa. A veces hay guitarristas que, que no los colocan en un orden de importancia y de repente aparecen en una lista donde están los mejores solos. Alguien hizo una lista de los mejores solos de todos los tiempos. Entonces ahí aparece el mejor solo y aparece ese guitarrista solamente en ese momento, como quitándole el resto de lo que ha hecho. Y, y el guitarrista, bueno, a veces hace un solo, a veces le toca es acompañar solamente. Hay piezas, no todas las piezas tienen solo. Entonces es interesante también el trabajo de acompañamiento. Jeff Beck, también gran guitarrista, Angus Young, Keith Richards de los Rolling, B.B. King, que está en esta lista, pero también recuerden que pertenece más a la parte del blues. Y bueno, recuerden que eso son géneros hermanos nacidos a la vez de ese género madre. eh, eh, Fíjense, del blues nace el jazz por un lado y por otro lado el rock and roll. Entonces, el blues es muy importante. Eh, B.B. King es reconocido por sus solos también en algunas revistas de jazz, entonces lo incluyen por hacer ese tipo de fraseos y solos. Entonces, nosotros los músicos a veces no estamos tan pendientes de que si tocamos aquí o tocamos allá, porque a veces nos toca hacer diferentes géneros. Entonces, esto le queda más a los locutores, a los clasificadores, hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos hablando de los guitarristas del rock y bueno, tenemos también a Joe Satriani, Mark Knopfler, Pete Townshend, Chuck Berry de la vieja escuela, Slash, ya un poco más hacia acá, ¿no? George Harrison, fíjense, George Harrison, algunos no lo colocan como uno de los mejores solistas y eso, pero hay que echarle piernas, ¿no? A hacer la cantidad de solos que hizo él en la agrupación de los Beatles y después como solista también. Música que quedó no solamente ejecutada, sino como compositor. Eh, para mí hay unos temas que son, bueno, pues se volvieron unos himnos, el caso de My Sweet Lord, pero bueno, vamos a dejar esos comentarios para cuando nos toque hablar de cada uno de ellos. David Gilmour, imagínense, Pink Floyd sin ese hombre, ¿no? Duane Allman, Tom Morello, Richie Blackmore, Billy Gibbons, que no sé cómo hacía para hacer eso solo y no enredarse con esa gran barba. Robert Johnson, Stevie Ray Vaughan, Frank Zappa, Buddy Guy, Prince, que siendo un excelente cantante, un showman, excelente músico, también hacía lo suyo con el instrumento. Muchas veces esas figuras así no las meten mucho en los listados de las cosas, pero cuando tú analizas uno de esos solos, uno se queda perplejo, ¿no? Alvin Lee, Tony Iommi, Les Paul, también metido en el tema de la fabricación de guitarra. Neil Young, uno de los que siempre le rendiré tributo porque yo me estrené con una pieza de él. Cuando era niño había un señor que tocaba por mi casa. Yo vivía en Caracas y estaba recién llegado a Caracas y venía de la provincia y había un señor que había tenido un accidente en una pierna y bueno, esa lesión lo incapacitó
y entonces él se quedaba en su casa cuidando a su hijo y su esposa era la que trabajaba. Y ese hombre tocaba la guitarra, pero bueno, eso era tremendo guitarrista. Y no recuerdo el nombre, yo estaba bastante pequeño, recién llegado, yo tendría 11 años, pero él para poder hacerlo solo me enseñó a mí. Yo tocaba un poquito de guitarra, iniciando la guitarra realmente, porque la guitarra era muy grande para mí. Yo tocaba cuatro y ese señor me enseñó una cantidad de temas que mientras yo lo que hacía era acompañarlo y él hacía los punteos. Y yo empecé a puntear una pieza de Neil Young que es Bajando por el río. En alguna, tengo algunos shorts sobre la pieza y más adelante puedo hacer un tutorial sobre ella. Es bastante sencilla, pero se puede hacer un tutorial para explicar algunas técnicas para hacer un solo. No tiene que ser el solo exacto, que es una de las malas costumbres que tiene uno, y esas cosas las empecé a valorar más cuando empecé a hacer un poquito de piezas de jazz, donde uno tiene que hacer improvisación y son cosas que son de uno. Uno puede meter elementos diferentes, inclusive uno puede hacer algo más complejo que el solo original. Hablando de eso, recuerdo una vez un alumno que estaba conmigo en la coral del Colegio Universitario de Los Teques, llamado Mauro Perdomo, muy virtuoso, y un saludo a él si en algún momento ve este video. Él me decía que se sabía la pieza del tiempo en una botella, y entonces yo le decía, wow, esa pieza es bastante vieja. ¿Y cómo te la sabes tú? No, porque Arjona. Y entonces, no, Arjona, no, yo me sé la pieza, la original, que por cierto fue el tema de una película muy interesante. Y entonces, enséñame ese solo el punteo, el intro. O sea, y entonces él hizo un intro tocado por otra parte, que claro, Arjona lo hizo adrede, ¿no? No para distinguirse del original. Y entonces él hacía ese y yo hacía el original. Y cuando se sumaban esos dos, wow, eso era una magia porque hacía armonía. Entonces yo le decía a él en ese momento, yo le digo, mira, esto es único. Esto no, o sea, no sé si lo hizo otra persona, no lo hicieron otros músicos, pero muy pocos lo hicieron, pues. Porque donde te consigues tú a dos personas, una que haga ese solo y otro que es difícil, o sea, a menos que se pongan de acuerdo y tiro esta idea, y a lo mejor salen ahorita 1000 que ven este video y lo empiezan a hacer. Pero es bien interesante lo que puede pasar. Igualmente me pasó con la pieza del Muelle de San Blas, que el intro lo hacía como el original. En Maná hay un solo guitarrista que puntea, el otro rasguea ahí para poder cantar, no puede estar punteando. Y en los punteos a veces, o sea, no, él no está con eso, él está pendiente de hacer sus letras. Y entonces en Maná, yo por ejemplo le enseñaba a los alumnos que están comenzando a hacer un arpegio en los tonos arriba, en los tonos sencillos, sin barra, y yo hacía ese punteo que hace el primera guitarra de Maná. Al sumar esas dos cosas, tú estás haciendo algo superior a lo que está haciendo ese guitarrista solo. ¿Ves? Tú estás haciendo un cover que el intro o el solo es por encima de la versión original. ¿Ok? Entonces fíjense que bonito, ¿no? Esa posibilidad que tenemos en la música. Igualmente cuando tú haces instrumentación con otros instrumentos, valga la redundancia, que no están en la banda original. ¿Ves? Por ejemplo, si tú haces algún arreglo con teclas sobre una banda que no tiene teclado,
Eso te va a quedar formidable, porque es una cosa que suma, ¿ok? Entonces fíjense todo lo que hablé al hablar de Neil Young. Y bueno, vamos a hablar de otros, o algunos otros, por ejemplo, Ozzy Osbourne, Steve Vai, Mike Bloomfield, The Egg, Freddie King, James Burton, Scotty Moore, Lynn Wright, Stephen Steele, Mike Ronson, Ray Cooder, Jerry García, Mike Taylor, Johnny Greenwood, Bo Diddley, Chet Atkins, Derek Trucks, Steve Cropper, John Lee Hooker, que pasa lo mismo, tiene piezas de blues, Gary Taylor, yo, perdón, me fui por aquí, Gary Moore, Curtis Mayfield, John Petrucci, y fíjense, por ejemplo, Santana. ¿Dónde metemos a Santana? Santana está, lo podemos ver como rock, pero algunos rockeros puristas dicen que no, que al meter esas cosas latinas y entonces lo sacan de ahí. Algunos lo ponen como blues acompañado de percusión latina, o sea que lo pueden meter en lo que llaman Latin Jazz, por la combinación, por lo que llaman fusión, que se volvió un género dentro del Latin Jazz, o perdón, dentro del jazz, porque están metiendo elementos que son diferentes, o sea, no lo puedes meter, y ese es el lío de los clasificadores, que muchas veces tratan de poner o inventar un subgénero, un estilo, una cosa, y bueno, simplemente el músico expresa, ¿verdad? Y con el grupo de músicos que tiene, que se forma una cosa superior a las individualidades, o sea, lo que llaman sinergia en la parte, recuerdo ese término de farmacología, y es una cosa que es un valor exponencial. En los grupos pasa eso, por eso muchos grupos cuando se separan, o sea, el valor individual no suma nada, porque había una magia en esa sinergia, ¿verdad? Cuando estaban unidos salía un producto, una cosa, wow, explosiva. Eh, entonces, como les dije, vamos a seguir abordando, vamos a seguir nombrando esta cantidad de héroes, de la guitarra. Iremos indagando más sobre sus vidas, sobre las cosas que hicieron, las innovaciones, las técnicas que hacían. Y bueno, seguiremos hablando de esto. Recuerden suscribirse, denle like si les gustó, coméntenme algún guitarrista que ustedes consideren que en este momento no lo abordamos, pero como les dije, es una lista muy larga la de los rockeros. Fíjense que nombré muy pocos latinos y por ahí quedaron algunos que ya los tengo en mente, y haré la lista de los latinos porque también es larga. Y bueno, seguimos haciendo música juntos.